Bueno, buenas tardes, José Luis. Hoy tenemos un ponente especialmente cercano a nosotros, Felipe González Abad. Creo que su ponencia va a ser muy interesante sobre la tecnología. ¿Cuáles son, a tu juicio, los puntos que van a ser los que va a tocar él durante su conferencia? Bueno, pues de conocerle, como dices, ser cercano a nosotros, sabemos que es una persona, una autoridad y una biografía en el mundo de la técnica impresionante. Sí. Tanto su trayectoria en Iberia como en Amadeus y su preocupación, que esa la lleva puesta siempre, su preocupación por la gente joven. Él quiere dar a entender que lo que se hizo en una determinada época se puede volver a hacer por la gente joven y tiene mucha esperanza de que eso sea así. Bueno, ojalá. Yo creo que va a ser una ponencia muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y espero no aburrir a las ovejas, porque esto de cuando empiezas a dar datos, bueno, muchas gracias por venir, pero queremos que ustedes trasladen a sus hijos y a sus nietos lo que pasó entre 1940 y 1975 en temas de tecnología. Lo que voy a tratar de hablar hoy es sobre la evolución de la tecnología entre 1940, para ser más exactos, y 1975, que son 35 años. Y esto es importante. Pues miren ustedes, es que cuando se murió Franco, hasta ahora han pasado 50 años, van a pasar 50 años dentro de unos días. Y parece que que España se inventó en estos 50 años. Es verdad que Amadeus pues es una cosa muy importante y realmente para España es una compañía española cuya sede central está en Madrid, cotiza en bolsa y dispone de más de 100 delegaciones que trabajan 190 mercados. Y bueno, ustedes pueden ver que digamos, el desarrollo geográfico es espectacular y el de negocio pues todavía más divertido, porque bueno, tenemos como clientes a 400 compañías aéreas, a 240 turoperadores, a 203 operadores aeroportuarios, un montón de servicios de hotelería, operadores ferroviarios, líneas de cruceros, ferries. Y, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, el año pasado, con la tecnología de Amadeus, embarcaron 2.166 millones de pasajeros en el mundo. Es decir, Amadeus es un líder tecnológico. Pero no paraban aquí las cosas, ¿no? Realmente hay otros, por ejemplo, un profesor, amigo de otro profesor mío, Gabriel Ferrate Pascual, que fue profesor de la Escuela de Industriales en Barcelona, era ingeniero industrial, ingeniero agrícola, inventó algo que, por ejemplo, aquí se da poca importancia, que fue el primer campus virtual del mundo. Y el concepto de campus virtual, y fundó la primera universidad online del mundo. Esto es absolutamente desconocido, pero es muy importante. Pero lo que yo quiero decir es que para llegar aquí, es decir, lo que hay ahora siempre ha necesitado de un antes. Y lo que vamos a tratar de ver a lo largo de este ratillo, y tú me paras cuando consideres oportuno, qué es lo que pasó antes, ¿no? A lo mejor piso un poquito la ponencia de quien me va a seguir en el tema del desarrollo hidrológico, pero bueno, ustedes me disculparán. Antes de la tecnología, pues hubo la ciencia, apareció la ciencia. Y lo que ha ocurrido con esto en España, pues es lo mismo. Es decir, primero apareció la ciencia para entender dónde estábamos parados y después llega la tecnología para desarrollar las necesidades reales. Sin ciencia seguramente no habría tecnología, pero está clarísimo que en el periodo que nos ocupa la ciencia y la tecnología convivieron de una manera bastante atractiva, como espero que ser capaz de trasladarles a ustedes. ¿Por qué apareció esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues porque realmente la tecnología, a partir de 1940, sirvió para renovar, reestructurar lo que había pasado. Y lo que había pasado había sido una guerra civil que terminó justo cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial y que coincidió con un aislamiento político de España que significó al final que España se había quedado sin el tesoro, porque había sido utilizado para comprar armamento y otros suministros de guerra,
El Producto Nacional había bajado un 25%, la cotización de la peseta había llegado al 50% del valor anterior de 1935, 183 ciudades habían sido devastadas, las carreteras no servían, el ferrocarril tampoco, las centrales eléctricas sufrieron un montón de atentados a lo largo del conflicto, el producto agrícola había disminuido un 25% y había una población de 26 millones de personas. Claro, esto significa que, bueno, los que se hicieron cargo de esa España de 1939, pues no les quedaba más remedio que iniciar un periodo de autarquía, que empezó en 1940 y terminó más o menos en 1959 con el Plan de Estabilidad Económica. Pero en ese rato algunos datos ya empezaron a sonar bien. Por ejemplo, la estructura social, pues después de una guerra, pues se pensaba que los puestos de trabajo iban a estar en las grandes capitales y el 34% del crecimiento de esas capitales se debió a una migración interna. Y hubo un crecimiento natural en el periodo, en la primera década de la autarquía, en el que se registraron 5,5 millones, casi 6 millones de nacimientos más que de funciones. El crecimiento neto de la primera década fue de prácticamente 6 millones. La mortalidad infantil se redujo un 41%. La esperanza de vida pasó de 50 a 62 años. Los teléfonos instalados, que es una cosa que a ti te interesaba, pasaron de 379.000 más o menos en 1940 a 1 millón en 1950 y a 2 millones en 1962. Es decir, se duplicó de cada década. Y bueno, esto es un poco lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió con el tema de la autarquía. Pero claro, como estábamos diciendo antes, había que combinar el desarrollo científico con el desarrollo tecnológico. Pensando en la tecnología, fíjense ustedes que bueno, la tecnología, la ciencia se desarrolló fundamentalmente en las universidades, en las facultades relacionadas, fundamentalmente las facultades de ciencias, facultades ahora de física, de química, etc. Pero en aquel momento, en 1936, en España había 10 universidades. En Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valladolid, Valencia, etc. 10. En estas universidades se estudiaban 4 carreras, fundamentalmente. Derecho, Medicina, Farmacia, Letras y Ciencias. 5. Claro, una de las primeras cosas que llama la atención es que hay una ley de ordenación universitaria de 1943, que arranca en 1944, que modifica el plan de estudios de las facultades de ciencias. Y entonces es cuando aparecen las primeras secciones. Las facultades de ciencias se dividen en 4 secciones, en matemáticas, física, química y naturales. Y cada una de ellas, a su vez, en cátedras. Por ejemplo, en el caso de físicas, aparecen las siguientes cátedras: la de física matemática, la de mecánica física, la de termología, la de óptica, la de electricidad y magnetismo, la física del aire y la geofísica. Y curiosamente, a lo largo del periodo que estamos estudiando, esas cátedras se convirtieron en departamentos, es decir, que además se desglosaron. Por ejemplo, uno de los departamentos del que yo me beneficié fue el departamento de física industrial, donde, pues, por ejemplo, para que ustedes hagan ustedes, pues estudiábamos sistemas de control automático, estudiábamos electrónica del estado sólido, en fin, una serie de materias bastante avanzadas. Este proceso de desarrollo de las facultades de ciencias llegó a que en 1975 el Estado había desarrollado 17 universidades públicas y 5 privadas, con 25 facultades de cada una de las secciones de las facultades de ciencias. Es decir, realmente esto era brillante. Los catedráticos, bueno, por supuesto, eran todos brillantísimos, pero se pasaron, para ahorrar un poquito de tiempo, estudiaron todos ellos en universidades extranjeras, estudiaron y trabajaron en universidades pues, como Londres, como el Imperial College de Londres, todas estas que están aquí puestas, y tenían además contactos y mantuvieron contactos con los grandes, pues con Lawrence, con Wilkes, con Howard.
Y estudiaban cosas pues como la estructura de materia. Es que estos caballeros, que eran los catedráticos con el aspecto que daba la época, 1957, eran los catedráticos que tuvimos en la Facultad de Ciencias, las facultades de Ciencias Físicas en España. Lo mismo pasó con la tecnología, tenían que evolucionar y también tuvo una evolución en su estructura. En 1935 había 7 escuelas superiores de ingeniería y 2 de arquitectura que pasaron con la ley de enseñanzas técnicas de 1957 a 21 escuelas técnicas superiores de ingenieros y 21 escuelas superiores de ingeniería, 8 de arquitectura y además, mientras tanto, el Ministerio del Ejército, que se llamaba en aquella época, desarrolló en 1940 la Escuela Politécnica Superior del Ejército y en 1943 la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales, que eran 2 carreras a las que se accedía teniendo una carrera civil o un grado de teniente en el Ejército. Esto es lo que realmente hubo en aquella época, ¿no? En paralelo, lógicamente, ahí estaban las instituciones docentes, pero claro, había que organizar, aterrizarlo. Como decíamos al principio, esa tecnología tenía que desarrollarse para atender necesidades reales. Y aparecen 2 instituciones verdaderamente brillantes. La primera fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se crea en 1939, es decir, recién acabada la Guerra Civil, lo primero que se pensó es en crear un Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que hubo 8 patronatos que en contratos de 1970, esos 8 patronatos ahí están detallados, pues realizaron ese año para que las 2.495, 2.500 líneas de trabajo y 364 tesis doctorales. Esto para apoyar, para apalancar el desarrollo científico del país. El desarrollo tecnológico vino de la mano del INI, que fue otra de las instituciones que se creó, en este caso en 1941. En 1939 la institución científica, 1941 la institución tecnológica, por decirlo de alguna manera, que curiosamente, y esto es un tema interesante, desde 1941 hasta 1974 solamente tuvo 4 presidentes, es decir, había depositado en los presidentes de estas instituciones la confianza suficiente como para que los periodos fueran suficientemente largos como para que hubiera realizaciones concretas. El INI pasó desde la autarquía hasta 1970 de ser un grupo industrializador del país para la recuperación a ser un grupo industrial. Como grupo industrializador cubrió más de 30 sectores, empresas, desarrolló empresas, todas las empresas nacionales que ustedes se acordarán porque formaban parte del nodo. Cada lunes y cada martes había una empresa nacional que se creaba o que se desarrollaba o que nos contaban los resultados. Ahí tienen ustedes la relación de todas ellas, más de 30 sectores, incluyendo compañías con dificultades y a empresas de origen privado. Por ejemplo, Iberia, Aviaco y Casa venían del sector privado. 1959 marcó el fin de la estrategia autárquica y el INI pasó de la presidencia del gobierno al Ministerio de Industria, y ese fue el comienzo de alguna de sus debilidades, pero bueno, fue importante para el desarrollo de este. Básicamente, con estas 2 instituciones, y siendo la administración consciente de cómo había que reconstruir el país, empezaron a desarrollarse tecnologías. Aquí vamos a ver solamente unas cuantas, más bien muy pocas, y vamos a cabalgar sobre ellas. La construcción de embalses fue una de las primeras. Por cierto, que en el nodo le llamaban pantanos, y eso es una de las cosas que hemos estado haciendo risas nosotros. Construcción de embalses, la distribución hidrológica y el desarrollo agrícola, que el ponente que me va a seguir se va a lucir en ello. La energía eléctrica, las energías, los tipos de energía que se desarrollaron, la construcción naval,
el talgo, las petroquímicas y las refinerías, la construcción y el mantenimiento aeronáutico, la tecnología de la información con las redes de datos y el desarrollo de las comunidades. En la construcción de embalses, pues la tecnología se basó en lo que desarrolló Eduardo Torroja Vivet, que fue un referente mundial de la construcción de hormigón y padre de lo que se conoció como ciencias de la construcción. La ciencia de la construcción integraba a teóricos de matemáticas, de elasticidad, de resistencia de materiales, de cálculo de estructura, de todo lo que tenía que ver con la ingeniería de caminos, canales y puertos, más las regulaciones y estándares de organismos internacionales y estatales que hacían viable lo que se estaba construyendo. Realmente, entre 1940 y 1978 se construyeron 615 embalses con la tecnología de Eduardo Torroja. Estos embalses, estos 615 embalses, fíjense ustedes la eficacia, aparte de la eficiencia, la eficacia en la construcción de este tipo de estructuras, porque gracias a ello España gozó de autosuficiencia energética con la producción de energía hidroeléctrica, el desarrollo agrícola, permitiendo el regadío de grandes extensiones de tierra, control de inundaciones, creación de empleo en los sectores de la construcción, la agricultura y las industrias asociadas a las realizaciones, la energía hidroeléctrica barata, abundante y renovable, el impulso e industrialización en sectores como la química, la metalurgia y la construcción, el desarrollo comercial y del comercio y del turismo y otras zonas de regueo de actividades acuáticas. Realmente, en la siguiente ponencia se recrearán en el desarrollo de este tipo de cosas, pero en cualquier caso, los embalses sí que sirvieron para desarrollar la energía hidráulica y aumentar el regadío, con lo que se conoció como el Instituto Nacional de Colonización, que realizó los famosos planes de transformación y colonización, que, ahí aparecen unos cuantos, Badajoz, Jaén, el Valle del Ebro, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que en 1942 había unas 400.000 hectáreas de regadío estatales y en 1972 los regadíos estatales habían alcanzado 1.650.000 hectáreas, que se dice pronto. Aparte de las hectáreas de regadío privadas, ¿no? Las fuentes de energía en ese periodo pues fueron fundamentalmente las centrales hidráulicas, las centrales a las que siguieron las centrales convencionales en la segunda década y media, porque eran más baratas y eran bastante eficaces, pero lo que es importante es que la capacidad instalada pasó de 1.731 megavatios en 1940 a 25.467 megavatios en 1975. Es decir, unos crecimientos espectaculares. Y quiero insistir que todo esto que estamos contando se hizo en 35 años, que no tiene nada que ver con lo que ha pasado con los 50 años que han ocurrido desde 1975 al día de hoy. A las tecnologías estas de las que estamos hablando, hubo que añadir no solamente la tecnología de construcción, sino que además se desarrollaron otro tipo de tecnologías. Los aliviaderos, las tomas de agua, las salas de máquina, turbinas, generadores eléctricos, transformadores, líneas de transporte. Es decir, que el desarrollo de la construcción de embalses llevaba asociados otros desarrollos tecnológicos verdaderamente relevantes y enriquecedores de ese país en periodo de construcción. Últimamente, por supuesto, entre 1940 y 1975 se desarrolló también, parece mentira porque piensen ustedes que estábamos en pleno aislamiento, se desarrolló la energía nuclear. Y la energía nuclear pone su primera gotita en 1951 con Otero Navascués, que presidió y formó la Junta de Energía Nuclear con Armando Durán Miranda, que era un colega suyo con el que había viajado también bastante por Estados Unidos. España, en 1955, firmó con Estados Unidos el Acuerdo de Cooperación Nuclear y recibió el primer reactor y la primera cantidad de uranio enriquecido para poder constituir la construcción de la primera generación de centrales nucleares. Es interesante porque en la Junta de Energía Nuclear se estudiaron los temas relacionados con la energía nuclear para temas civiles como estos, pero también para temas militares. Y este fue uno de los temas
interesantes y seguramente que estudiaremos nosotros alrededor de 1975, porque realmente a Estados Unidos no le gustaba nada que España estuviera adquiriendo la tecnología nuclear en temas militares que se estaba desarrollando junto con Francia. Pero lo importante, y esto sí que es un tema también desconocido, es que en 1975 España era la séptima potencia nuclear del mundo. La séptima potencia nuclear del mundo, 1975. Solamente por delante de nosotros estaban Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania Federal, Unión Soviética y Francia, con el que colaborábamos en los temas de energía nuclear militar. Bueno, esta es otro de los temas, otra de las áreas espectaculares de crecimiento en la reconstrucción, en la restauración de España, fue, y ustedes lo conocen perfectamente, la construcción naval, que empieza en 1941. Es que fíjense ustedes que, o sea, 2 años después de acabar la guerra, o 1 año después de acabar la guerra, o nada más acabar la guerra, todas empezaban estas cosas que yo les estoy contando, ¿no? En 1941, en el INI, decidieron que la construcción naval iba a formar parte de su núcleo central de desarrollo, con astilleros españoles, con la empresa nacional Bazán, Estanislao de Cádiz. Bueno, pues muy bien. En el segundo plan de desarrollo, en 1968 y 1971, se construyeron para armadores nacionales 1.572.244 toneladas brutas de registro bruto en buques mercantes, 101.146 toneladas de registro bruto para barcos pesqueros, y para la exportación se construyeron 1.012.815 toneladas de registro bruto. En total, en este periodo se construyeron 2.686.200 toneladas de registro bruto. ¿Por qué tuvieron ese éxito? Pues realmente porque se aprovechaba todo. Es decir, la exportación de buques en la década de los 70, ahora lo veremos, multiplicó por 6-7 veces la producción de los años 60. Que tiene gracia, o sea, en una década multiplicar por 7 veces la producción de la década anterior. Las ventajas, pues ahí están. Pues realmente la empresa nacional Bazán, integrada por varios astilleros y especialidad en grandes buques, pues desarrolló una parte importante, demostraba una parte de experiencia y capacidad de construcción a precios competitivos. Había una demanda civil y una demanda militar, había un crecimiento industrial, en fin, esto significó nuevas tecnologías de buques, pero lo que llama la atención es que fíjense ustedes que se exportaba a toda esta serie de países y aparecen las 828.000 toneladas de registro bruto de la década de los 60 frente a los 6.383.000 toneladas de registro bruto en la década de los 70. Es algo verdaderamente espectacular. O sea, yo lo que quiero es trasladarles a ustedes, para que ustedes se lo trasladen a sus hijos y a sus nietos, que nuestra generación, porque yo estaba metido en este charco y estos señores que me acompañan también, hacíamos unas cosas curiosísimas y éramos muy eficaces y razonablemente eficientes, ¿no? Eso es un poco lo que conviene trasladar para que cuando veamos que las cosas vienen regular, tirando a horrible, pues seamos conscientes de que todo eso puede cambiarse, ¿no? Otra de los temas llamativos fue el desarrollo de la industria aeronáutica. En 1939, otra vez, se inaugura la Escuela Superior de Aerotecnia. En 1939 se crea el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército, procedentes de la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos. En 1949 se crea la Escuela Especial de Ingenieros Aeronáuticos Civil, dependiendo del Ministerio de Educación. En 1942 se crea el INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial para la Investigación y Control de Calidad, que durante la Guerra Fría se dedicaba al mantenimiento y a la supervisión de los aviones de la flota de Estados Unidos que estaban en España. En esta época, Iberia, pues, se había hecho el INI cargo de ella, fíjense ustedes, Iberia, entre 1948 y 1975, Iberia siempre tuvo resultados positivos todos y cada uno de los años, hasta el punto de que el holding
INI utilizaba parte de los resultados positivos de Iberia para sustentar industrias que lo estaban pasando regular, tirando horrible. Pero en fin, en Iberia se desarrolló la dirección de mantenimiento. Fíjense ustedes, esto es bien curiosísimo. Ese señor que está aquí al otro lado de la mesa se llama Oltano y coincide con que su padre en 1940 fue el director de material de Iberia, de 1940 a 1943, que es cuando se empezó a desarrollar el mantenimiento de Iberia. Los empleados que llegó a tener la dirección de mantenimiento fueron 7.000 ingenieros y mecánicos especializados en el mantenimiento de aviones comerciales. Mantenimiento que constaba de 4 tipos de mantenimiento: de mantenimiento programado, que era el mantenimiento ligero, por decirlo de alguna manera, que se hacía cada 200, 300 horas de vuelo; el B, que era, ya se revisaban los sistemas de mecánica y de navegación, que se hacía cada 3 a 6 meses; el C, que se hacía cada 1 o 2 años, dependiendo del tipo de avión, que era la revisión de la mayoría de los sistemas, y lo que se conocía como gran parada. La gran parada, que se hacía entre 4 o 6 años, en algunos casos 10 años, que lo que hacía era desmontarse el avión completo. Se desmontaba el avión completo y se revisaba pieza a pieza. Por cierto, que en Iberia en aquel momento había millones de piezas de rotables, porque a las piezas del avión se les llamaba rotables, a las piezas que construyeron tal, de manera que existía un acuerdo entre las compañías de aviación para intercambiarse los rotables en caso de que hubiera alguna incidencia en una escala, ¿no?, de las compañías. Bueno, pues esto es lo que se hizo, ¿no? Iberia en 1970 llegó a ocupar el puesto 10º en la lista de compañías de IATA. Estas cosas ahora ocupa el 19, pero en aquella época, en 1970, Iberia ocupaba el puesto 10º de IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El salto cualitativo en el desarrollo del mantenimiento de aviones pues llegó con los reactores, con Caravelle, DC-8, DC-9, los widebodies, el 747, el DC-10 y los reactores medios como el Boeing, el B-727 y el Fokker 27. Pero esto es algo que fue tan importante que en 1972 Iberia, una compañía española que había pasado todas las peripecias que había pasado, ingresa en el grupo Atlas. El grupo Atlas, que era un consorcio que se organizó entre Air France, Alitalia, Sabena y Lufthansa para garantizar el mantenimiento de las flotas. Y en el caso de Iberia, pues le tocó la planificación, ingeniería, aproximamiento y revisión y pruebas del motor y los accesorios del motor Olympus en Barajas. Esto se hacía en Barajas. Yo he sido testigo porque he disfrutado de ello. El motor Olympus era el motor que utilizaba el Concorde, que fue el primer avión supersónico comercial. Y los motores de ese avión supersónico comercial se mantenían en Barajas, por la dirección de material que inauguró el padre de Oltano. Además, se hacía la segunda revisión de línea del 747, el motor Pratt Whitney, el JTD, etc. Una serie de elementos fundamentales en el mantenimiento de las flotas de estas 4 enormes compañías que eran Air France, Lufthansa, Alitalia, Sabena y también Iberia. Otro tema de tecnología apasionante fue la industria petrolera, que fundamentalmente se desarrolló a través de refinerías. Bueno, ahí el sistema ha pisado esto, pero en fin, lo fundamental es que se desarrollaron refinerías, pero fíjense, refinerías en el 48, en el 64, en el 66, en el 72, es decir, cada 2 años, 3 años, se hacía una refinería de una envergadura como Escombreras, La Coruña, Puerto Llano, Somorrostro, o sea, la de Bilbao, Gibraltar, San Roque, La Rábida. Aquí están, pueden ver ustedes las toneladas, los millones de toneladas de producción que tenía cada una de ellas, hasta el punto de que estas 7 refinerías estuvieron dotadas con una potencia de producción de 60 millones de toneladas año.
que se dice pronto. También se inventó el talgo. Alejandro Goicoechea, que estudió en la Escuela de Ingenieros del Ejército de Guadalajara y fue profesor de tracción, comenzó a diseñar en el 38, después de una peripecia personal, comenzó a desarrollar el diseño del tren talgo, el tren articulado ligero Goicoechea-Oriol. Oriol era porque llegó a un acuerdo con Javier Oriol con José Luis Oriol para el desarrollo de una empresa que se llamaba Patentes Talgo. En 1941 diseñó y construyó los prototipos Talgo 1, Talgo 0 y Talgo 1, y el tren comercial Talgo 2, que operó durante un montón de años, tan montón de años, que operó 8 millones de kilómetros y estuvo operativo hasta el 15 de enero de 1972, que se dice pronto. Y ese 15 de enero de 1972 fue sustituido por otro tren Talgo, que fue el tren Talgo 3, a partir de 1964. La saga de los talgos continúa todavía y ustedes, bueno, ahora en la prensa cada lunes y cada martes nos hablan de lo que es lo que va a pasar con la compañía Talgo, ¿no? Pero bueno, esa nació los trenes en 1941 y la compañía en 1942. Sí, por cierto que, bueno, para sus hijos y sus nietos, las unidades y los motores de estos trenes y cómo están concebidos están en los museos del Ferrocarril de Madrid y Villanueva y Geltrú de Barcelona. Después, bueno, con esto ya casi termino, fueron las redes de transmisión de datos y tecnología de la información, que de nuevo, pues España fue una adelantada, porque todo esto empezó más o menos antes, entre 1960 y 1965. Podemos poner 1965 porque hay un físico, jovencísimo físico llamado Martín Terrío, entró en el Departamento de Ingeniería de Proyectos de Telefónica. En aquel momento Telefónica estaba fundamentalmente centrada en las instalaciones y en los abonos, en las instalaciones de teléfonos y en crear. Bueno, un poquito después vinieron la época de las Matildes, ustedes se acuerdan, ¿no?, para seguir creciendo. Pero los pioneros del desarrollo de esta red de transmisión de datos, que era una revolución en la tecnología, fíjense ustedes que en 1935 en España había 330.000 abonados a Telefónica, que en 1975 pasaron a 6,3 millones de abonados. Es decir, el negocio de Telefónica era instalar teléfonos. En 1950 instaló 1 millón de teléfonos, en 1962 se alcanzaron los 2 millones y en 1970 pues se alcanzaron los 5 millones de teléfonos instalados, que era donde hacía el dinero Iberia, digo Telefónica. Pero mientras tanto, Telefónica empezaba a desarrollar las redes de transmisión de datos y de tecnología. Este desarrollo, pues como venimos explicando a lo largo de todo el rato, era la colaboración entre unos señores que venían de la Facultad de Ciencias y otros que venían de la Escuela de Ingenieros. Entonces había físicos que se habían formado en el Departamento de Física Industrial, con José García Santos-Mases, que desde los 40 ya se dedicaba a la automática y a la informática, que en 1952 crea el Instituto de Electricidad y Automática, que es donde empezamos nosotros a estudiar la tecnología, que después fue de los ordenadores, pero antes era de los sistemas de control automático, y en 1967 se crea la Asociación de Informática y Automática, y él era el representante en España del IFIP, que era el International Federation for Information Processing. Bueno, en definitiva, que una gran parte de la otra parte aparte de los que estaban educándose con Santos-Mases, pues estaban los que se estaban educando en la Escuela de Ingenieros. Que con la Escuela de Ingenieros se formó la Escuela de Ingenieros gracias a la ley de 1957 en la que se reestructuró todas las escuelas técnicas, porque hasta entonces había escuelas de telégrafos, escuelas de telecomunicaciones, escuelas pues para resolver los problemas de la telefonía, pero no para ir mucho más allá. Entonces, la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones recibió ese nombre
en 1965. Pero en cualquier caso, en este tema hubo dos protagonistas claras. La primera protagonista fue, y bueno, las dos protagonistas fueron Iberia y Telefónica, que se disputaron a ver quién había sido la primera. En 1969 se edita el documento de acción sobre transmisión de datos. Y esta era la estructura de ese informe. Tenía 7 capítulos, pero en fin, aquí ponemos los 5 primeros. El primero era utilizar circuitos telefónicos y telegráficos permanente alquilados a distintas velocidades. Lo único que teníamos en aquel momento eran circuitos analógicos. Pues se iban a buscar a utilizar esos circuitos analógicos, los de alta calidad, para meterlos en el charco de la transmisión de datos. La ocupación temporal de circuitos y la utilización, bueno, lo que decíamos, de la red telefónica conmutada. La explotación de módems, porque fíjense ustedes que lo que teníamos que hacer era transmitir datos que se generaban en ordenadores. Esos datos eran, lógicamente, digitales, y entonces necesitaban unos módems, que eran un modulador de modulador, para convertirlos en señales analógicas que circulaban por las redes de la red conmutada y llegaban a otro módem que modulaba de modulada y llegaban a los terminales, que eran las famosas pantallas que ustedes veían en aquella época. Lógicamente, esto necesitaba equipos de concentración y algo que fue el desarrollo de todo esto a continuación, que fue realmente la red de explotación, la red especial de transmisión de datos, que inauguró en 1971. Termino en 5 minutos. Y esto, en el que estaba mezclado Jesús Martín Tardío, pues se produjo 7 años antes de que la compañía Transpac, la compañía francesa, hiciera lo mismo, que fue la segunda en Europa. Es decir, Telefónica fue la primera. Bueno, ahora verán ustedes que los de Iberia dijeron no, los primeros fuimos nosotros, pero en fin. Este Jesús Martín Tardío, que era un tío muy simpático, escribió una obra que se llama Albores y primeros pasos de la transmisión de datos en España, y cuenta muchas peripecias, porque iban por todo el mundo tratando de ver qué era lo que estaba pasando. Hacían viajes a Estados Unidos, a Alemania, a Francia. Bueno, al final diseñaron el documento y termina el documento diciendo: mirábamos a nuestro entorno para encontrar si se le había ocurrido a alguien antes o en esos momentos lo que se nos estaba ocurriendo para responder a la necesidad que teníamos en nuestro mercado, una red especial de transmisión de datos. Y no encontramos a nadie y no computación de circuitos, y no encontramos ninguna referencia ni precedentes. O sea, es que estas cosas no se cuentan, o sea, realmente, desafortunadamente, no nos cuentan lo que hicieron, lo que se hizo durante ese periodo, ¿no? Claro, esto era lo que decían los de Telefónica. En Iberia pasó otra cosa. En Iberia, en la época de los 60, yo entré de becario en Iberia en el 69. Venía de la Facultad de Derecho Física Industrial. Pero hasta entonces, las reservas se hacían se hacían por teletipo o por telegrama, y llegaban a la central de reservas de Velázquez, donde había unos señores que transcribían lo que venían los teletipos en unas cartulinas tamaño DIN A3 para cada uno de los vuelos, y se escribían a mano: Felipe González Abad y señora, o lo que fuera, vamos, todo, ¿no? Y cuando se había una cancelación, eso se hacía a lápiz, se borraba con goma y se ponía otro nombre que sustituyera al de antes. Era un ejercicio brillante. Claro, esto se hacía para aviones pequeños, de 40 y tal, pero es que han visto ustedes que ya estaban llegando los 747 con 400 y pico plazas, y claro, tener papelitos para 400 y pico plazas, pues no daba, ¿no? Y entonces Iberia en aquella época ya decidió desarrollar su propio sistema electrónico de reservas. Y lo desarrolló por supuesto, todos estos fueron colegas míos, bueno, yo becario, de una serie de ingenieros brillantísimos, como Manuel Montero del Pino, Vicente Madrid, Juan Vera Galindo, Antonio Bugallo, Claudio Palao y Esteban Gómez Barquero,
que arrancaron en 1969 el sistema electrónico de reservas de plaza que llamaron Receiver. Y lo arrancaron, la primera conexión fue entre Madrid y Valencia. No sabía que estabas tú también. Bueno, la arquitectura del sistema Receiver, que fue la red de Iberia, fue inaugurada en 1969, es decir, un poquito antes que la de Telefónica, según estos caballeros. Estaba formada por un sistema central con dos equipos, un EVA 494, conectados mediante concentradores GPTI Raytheon de 450 M4, que conectaban con la red especial de transmisión de datos alquilada Telefónica y a los displays, bueno, a los concentradores del otro lado del extremo y a los displays que también eran Raytheon. Iberia fue uno de los primeros sistemas europeos. Y fíjense ustedes si estaban avanzados también, porque el sistema anterior había arrancado solamente menos de 5 años antes que arrancó el de Iberia. Y así se llega a Amadeus IT Group y a la Universidad Online, que es donde habíamos empezado. Muchísimas gracias. Han sido 5 minutos.